Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por aquí una vez más. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra a dos de las actrices queridas del mundo del entretenimiento, la bellísima Demet Özdemir y la encantadora Francesca Chillemi. Rense porque lo que tengo para contarles los va a dejar boquiabiertos. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a desentrar más menos un poquito sobre la supuesta reacción superíndice 3N, esa supuesta impresión superíndice 3N que Demet Özdemir tuvo al escuchar algo sobre Francesca Chillemi. Leyeron bien. Parece que hay una historia jugosa de de todo esto, y estoy aquí para compartirla con ustedes. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a mi canal. Háganle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Les prometo que siempre les traigo contenido fresco, interesante y lleno de sorpresas. Ahora sin preámbulos, vamos a meternos de lleno en este tema que nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Como saben, Demet Özdemir es una actriz turca sumamente talentosa y popular, conocida por sus papeles protagonista superíndice 3 Nikous en exitosas series de televisión superíndice 3N como Erken Zikuay y Doyduyun Kaderindir. Su belleza, carisma y talento la han catapultado a la fama internacional, convirtió copyrightándola en una de las figuras queridas y admiradas por el público. Por otro lado, Francesca Chillemi es una actriz y modelo italiana que ha conquistado corazones con su encanto y versatilidad. Es conocida por su trabajo en series como Che Dio sei aiuti y Viola come il mare. Su talento actoral y su innegable belleza la han convertido en una de las actrices destacadas de Italia. Pero ¿qué copyright tienen en común estas dos mujeres tan talentosas y exitosas? Aquí es donde la historia se pone interesante. Si bien no han trabajado juntas en ningún proyecto hasta el momento, parece que han coincidido en varios eventos públicos y, por supuesto, sus nombres han resonado en los medios de comunicación superíndice 3N debido a su popularidad y con diéresis copyright cito en sus respectivas carreras. Y es precisamente en este contexto donde surge la interrogante, ¿qué copyright fue lo que dijo Demet Özdemir sobre Francesca Chillemi que causó superíndice 3 tanto revuelo? Bueno, aquí es donde debo ser honesto con ustedes. Después copyright de investigar a fondo y revisar numerosas fuentes. No he podido encontrar ninguna declaración superíndice 3N directa o pública por parte de Demet Özdemir sobre Francesca Chillemi que haya generado un impacto significativo o controversia. Sin embargo, esto no significa que no haya nada que contar. Si bien no hay una bomba informativa o un escándalo explosivo, podemos especular y analizar algunas posibles razones por las que este rumor pudo haber surgido. Vamos a usar esta oportunidad para profundizar en el mundo de las celebridades, la prensa del corazón superíndice 3N, y CEU superíndice 3 se construyen, alimentan y a veces se desinflan, estas historias. En primer lugar, es importante tener en cuenta que tanto Demet Özdemir como Francesca Chillemi son figuras públicas muy expuestas a la atención superíndice 3N mediática. Sus vidas personales y profesionales son constantemente objeto de escrutinio por parte de la prensa y los fans. En este contexto es fácil que cualquier comentario, gesto o interacción superíndice 3N sea interpretado de diversas maneras y amplificado por los medios de comunicación superíndice 3N. Basta una foto con una mirada extraña, una sonrisa que parece forzada, o una breve conversación superíndice 3N captada al vuelo para que los medios comiencen a construir narrativas que a veces distan mucho de la realidad. Pensemos en la cantidad de titulares que se han generado a partir de un simple me gusta en una red social. Además tanto Demet como Francesca son consideradas símbolos de belleza y con diéresis copyright cito en sus respectivos pauses. Es natural que se las compare y que se generen especulaciones sobre su relación superíndice 3N, especialmente en un mundo donde la competencia y la rivalidad son a menudo exageradas. La industria del entretenimiento a menudo vende la idea de que solo hay espacio para una estrella en la cima. Esta percepción superíndice 3N fomenta la comparación superíndice 3N y la creación superíndice 3N de bandos entre los fans, quienes defienden a su actriz favorita a capa y espada. Esta dinámica lamentablemente puede llegar a generar tensiones inexistentes entre las propias celebridades.
Otra posible explicación superíndice 3n es que este rumor haya surgido a partir de interpretaciones erru superíndice 3 nies o malentendidos. Quiz hubiese algún medio de comunicación superíndice 3n publicu superíndice 3 una noticia falsa o sacu superíndice 3 de contexto algún comentario inocente, lo que llevó superíndice 3 a que se propagara una versión superíndice 3n distorsionada de la realidad. A veces la prensa en su afán n por conseguir la primicia, no verifica la información superíndice 3n con la rigurosidad necesaria, y un simple rumor se convierte en una verdad, que se viraliza rápidamente. Las redes sociales, en este sentido, actúan como una caja de resonancia, amplificando las noticias falsas y los rumores sin filtro alguno. También copyright n es posible que este rumor haya sido creado con fines puramente sensacionalistas. En la era de las redes sociales y la información superíndice 3n instantánea, es común que se inventen historias o se exageren situaciones para generar clics y aumentar la audiencia. El periodismo amarillista, que se caracteriza por la búsqueda del escándalo y la espectacularidad, a menudo recurre a la invención superíndice 3n de noticias o a la manipulación superíndice 3n de la información superíndice 3n para atraer la atención superíndice 3n del público. Lamentablemente este tipo de periodismo puede dañar la imagen de las personas y generar situaciones de acoso y linchamiento mediático. Pero es ayuda de las posibles razones de true de este rumor, lo que realmente importa es que tanto Demet Özdemir como Francesca Chillemi son dos mujeres talentosas y exitosas que merecen ser respetadas y valoradas por su trabajo. No deberíamos caer en la trampa de crear rivalidades innecesarias o alimentar rumores infundados. Debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, con sentimientos y emociones, que sufre las consecuencias de la desinformación superíndice 3n y el acoso mediático. En lugar de enfocarnos en especulaciones sin fundamento, deberíamos celebrar el talento y la trayectoria de estas dos actrices. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz versátil y carismática, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su con diéresis copyright cito en la televisión superíndice 3n turca la ha convertido en un referente para muchas superíndice 3 venes que su más menos han conseguir sus pasos. Analicemos un poco de su carrera. Desde sus inicios en series de televisión superíndice 3n como Sanabir Sr. Berezeim, hasta su consagración superíndice 3n con Erkenci Kuay, Demet ha demostrado una gran capacidad para conectar con el público. Su carisma y su naturalidad la han convertido en una de las actrices queridas de Turquía. Además su presencia en redes sociales la ha ayudado a construir una imagen cercana y accesible, lo que ha contribuido a aumentar su popularidad. Demet no solo es una actriz talentosa, sino también copyright n una influencia que inspira a miles de superíndice 3 venes. Por su parte, Francesca Chillemi ha demostrado ser una actriz talentosa y comprometida, capaz de transmitir emociones y conectar con el público. Su trabajo en la televisión superíndice 3n italiana la ha consolidado como una de las actrices destacadas de su generación superíndice 3n. Desde sus inicios como Miss Italia en 2003 hasta su consolidación superíndice 3n como actriz en series como C'è Dio sei aiuti y Viola come il mare, Francesca ha demostrado una gran versatilidad y una constante evolución superíndice 3n. Su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices solicitadas de Italia. Además su compromiso con causas sociales y su imagen de mujer fuerte e independiente la han convertido en un modelo a seguir para muchas mujeres italianas. En definitiva, tanto Demet Özdemir como Francesca Chillemi son dos mujeres inspiradoras que han logrado alcanzar el con diéresis copyright cito gracias a su talento, esfuerzo y dedicación superíndice 3n. Deberíamos celebrar sus logros y apoyarlas en sus proyectos futuros. Debemos reconocer que detrás de cada logro hay un gran esfuerzo y sacrificio. Tanto Demet como Francesca han trabajado arduamente para llegar donde estuvieron, y merecen ser reconocidas por ello. Y hablando de proyectos futuros, ¿no será maravilloso ver a Demet Özdemir y Francesca Chillemi trabajando juntas en una producción superíndice 3n internacional? Imaginen el potencial creativo y el impacto que podrá tener una colaboración superíndice 3n entre estas dos actrices tan talentosas. Será un sueño más menos o hecho realidad para muchos fans. Una coproducción superíndice 3n entre Turquía e Italia, o incluso una película de Hollywood con ambas actrices, será un gran acontecimiento mediático y una oportunidad para mostrar la riqueza cultural de ambos países.
Además la combinación superíndice 3N de sus talentos podrá dar lugar a una historia única y emocionante. Así que en lugar de enfocarnos en rumores y especulaciones, propongo que nos unamos para enviarles un mensaje positivo y alentador a Demet Özdemir y Francesca Chillemi. Digámosles que admiramos su trabajo, que valoramos su talento y que estamos ansiosos por ver qué copyright nos depara el futuro. Usemos las redes sociales para enviarles mensajes de apoyo y reconocimiento. Organicemos campaunas para promover sus proyectos futuros. Demostru copyright mosles que estamos de su lado y que valoramos su trabajo. Dejemos de lado las rivalidades y celebremos la diversidad y la riqueza del talento femenino en el mundo del entretenimiento. Recordemos que todas las mujeres, independientemente de su nacionalidad, origen o profesión superíndice 3N, merecen ser tratadas con respeto y dignidad. Luchemos contra el machismo y la misoginia en la industria del entretenimiento. Promovamos la igualdad de oportunidades para todas las mujeres. Reconozcamos el valor del talento femenino y celebremos los logros de las mujeres en todos los subcondiéresis ámbitos de la vida. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir y Francesca Chillemi. Espero que esta reflexión superíndice 3N nos haya servido para tomar conciencia sobre el poder de los medios de comunicación superíndice 3N y la importancia de verificar la información superíndice 3N antes de compartirla. Espero que hayamos aprendido a valorar el talento y el esfuerzo de las personas, y a no caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. En resumen, hemos explorado el rumor sobre la supuesta reacción superíndice 3N de Demet Özdemir al escuchar algo sobre Francesca Chillemi. Hemos concluido que no hay evidencia concreta de una declaración superíndice 3N directa o pública que haya generado controversia. Sin embargo, hemos analizado las posibles razones por las que este rumor pudo haber surgido y hemos enfatizado la importancia de celebrar el talento y la trayectoria de ambas actrices. Hemos reflexionado sobre el papel de los medios de comunicación superíndice 3N y la importancia de promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en la industria del entretenimiento. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Gracias por su tiempo, su atención superíndice 3N y su compromiso. Me encantará saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Han escuchado este rumor antes? ¿Qué copyright piensan de Demet Özdemir y Francesca Chillemi? ¿Creen que deberíamos ser muy críticos con la información superíndice 3N que consumimos en redes sociales? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Su opinión superíndice 3N es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Háganle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. No se olviden de activar las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades del canal. Recuerden que aquí siempre encontrarán contenido fresco, interesante y lleno de sorpresas. Así que no se lo pierdan. Les prometo que seguiré copyright trabajando para traerles vídeos de calidad y que les sean de utilidad. Muchas gracias por su tiempo y atención superíndice 3N. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao. Y recuerden, no crean todo lo que leen en internet.